Muy buen día para todos. Mi nombre es Luisana Osorio y como moderadora de este webinar es un grato placer darles la más cordial bienvenida al seminario Sigma del día de hoy, primero del año 2025. Para quienes no nos conocen, somos la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA, una organización sin fines de lucro e independiente, que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre los profesionales y estudiantes venezolanos de Ingeniería Geodésica, Geomática y Agrimensura, establecidos en diferentes partes del mundo. Entrando ya en lo que será el webinar, el mismo lleva por título Las expediciones geodésicas de la Academia de Ciencias de Francia en el siglo XVIII y su impacto científico, y será presentado por el ingeniero José Napoleón Hernández. Con respecto al ingeniero Napoleón, podemos mencionar que es ingeniero geodesta, egresado de la Universidad del Zulia. Tiene un posgrado en geomática por la Universidad Central de Venezuela. Es investigador invitado de la Universidad Simón Bolívar. Fue profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor invitado de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Miembro fundador de CIRGAS, donde fue además representante nacional durante más de 20 años. Su actividad profesional la desarrolló en el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, IGBSB, y llevó a cabo la modernización del marco de referencia geodésico en el establecimiento de la Red Geodésica Venezolana RECVEN y de la Red de Estaciones de Monitoreo Satelital GNSS REMOS. También contaremos con un invitado especial de lujo a lo largo de este seminario web, como lo es el profesor Jesús Moro, a quien le agradecemos su disposición siempre en colaborar con Sigma. Les recuerdo a los asistentes que sus comentarios o preguntas las pueden dejar en la sección de comentarios, colocando por favor su correo electrónico para poder contactarlos posteriormente. Una vez mencionada toda esta información y esperando que sea de interés para ustedes, le dejo la palabra al ingeniero Napoleón para que empiece su seminario web. Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias y especialmente a la organización Sigma por darnos esta oportunidad de iniciar en este año 2025 con una exposición histórica de cómo evolucionó nuestra ciencias geodésicas en el planeta Tierra. Porque desde que los primitivos grupos humanos, cuando comenzaron a interpretar las causas naturales de la variación diurna del tamaño de la sombra producida por la luz solar en ese territorio que habitaban, hasta irse aproximando cada vez más a conocer cómo es la verdadera forma, dimensión, estructura y composición física del planeta Tierra, la geodesia fue evolucionando y despejando las dudas y controversias históricas. Este ha sido un progresivo proceso natural que se ha desarrollado con la evolución humana. Eso históricamente ha sido la geodesia. En la actualidad, los métodos y recursos tecnológicos que son empleados en la geodesia permiten registrar cambios locales muy pequeños y lentos, como son la presencia y movimientos del plancton y la variación de los niveles de los cuerpos de agua, los movimientos tectónicos y el derretimiento de las masas de hielo en las zonas polares, y hasta mapear en vivo la ubicación de personas y el desplazamiento que hacemos en nuestro diario transitar. Esa es la geodesia que hoy tenemos, pero que tenemos también que recordar cómo ha sido esa evolución, y por eso entonces es que hoy tenemos a nuestro colega ingeniero José Napoleón, nuestro popular Napo Hernández, para hacernos lo que a continuación nos va a explicar con muy buenos y lujosos detalles. Adelante, hermano Napoleón. Okay. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Sigma y a Morón y a Luisana por su presentación. Antes de todo, la ponencia se denomina Las expediciones geodésicas de la Academia de Ciencias de Francia en el siglo XVIII y su impacto científico. Luego, antes de todo, pues tengo el agrado de presentarles la evolución e impacto
impacto de la geodesia por medio de las expediciones de la Academia de Ciencias de Francia. Y en este caso, para quienes nos atrae este tipo de investigación que se desenvuelve entre la geodesia, historia y astronomía, tal vez pareciera que estuviera alejado de estos tiempos, pero aunque parezca cierto, se encuentra muy cercano del conocimiento de la geodesia actual. Exactamente hasta hace muy pocos años teníamos entonces estas herramientas, estas técnicas, estos métodos, tal vez yo diría que exactamente hasta finales de la década de los 80 del siglo pasado, cuando fue sustituido por la constelación GPS y luego por las diferentes constelaciones conformes al GNSS. Así que para comenzar, vamos primero a definir lo que es la geodesia. La geodesia se encarga entonces la ciencia que estudia la forma, el tamaño y el campo de gravedad de la Tierra. Esto de acuerdo a la Asociación Internacional de Geodesia, que es nuestro organismo rector a nivel internacional. La geodesia tiene un conjunto de vinculaciones con otras ramas y otras ciencias, pero se basa fundamentalmente en las matemáticas, en la física y en las ciencias de la computación. Así, tiene una vinculación muy estrecha, además, con otras ramas de la ciencia, como la hidrografía, la geografía, la ecología, ingeniería de proyectos, la cartografía, la gerencia urbana, la demarcación de límites, la gerencia ambiental y planetología. Esto, como, digamos, sería como una aplicación en sí de la geodesia. Y además, correlativamente, pues o requiere el apoyo de otras ciencias conexas como la oceanografía, ciencias espaciales, geofísica, la astronomía, la geología y las ciencias atmosféricas. Esto de acuerdo a los profesor Peter Banishek, que vislumbró esto y quiso clasificarlas así de esta manera como les estoy presentando. Sin embargo, para la época vamos a ver este pequeño cuadro en el tiempo que para situarnos en el tiempo, cómo estaríamos en este caso. Primero vemos los viajes de Colón, que hicieron un alto impacto en la determinación de la figura de la Tierra, ¿verdad? Porque ellos, cuando Colón navegó hacia el occidente, pues vino hasta cierto punto a dejar muy claro hacia dónde podía tender esta expedición o estos viajes. Luego continuamos con los viajes de Magallanes y Elcano entre 1519 y 1522. Aquí viene entonces donde queda demostrado que la Tierra es redonda. Luego, en el siglo XVII, tenemos unas fechas importantes como es el nacimiento de Newton, la fundación de la Academia de Ciencias de Francia, que es el tema de esta ponencia. Asimismo, la publicación del libro fundamental de Newton, que son los principios matemáticos de la filosofía natural. Y Newton muere en 1727 y vemos entonces entre 1735 y 1744 vamos a tener entonces las expediciones geodésicas francesas. La época. Ya hemos visto lo que es lo temporal, ahora la época, cómo se describía para el siglo XVIII el ambiente como tal. Entonces, para ello vamos a recurrir a una novela de Charles Dickens, en Historia de dos ciudades, que de una manera magistral nos narra el ambiente para la época. Dice, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todos lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en dirección al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. Con estas hermosas palabras de inicio de su novela, podemos ver el ambiente que se manejaba o que existía en esa época.
Ahora vamos a ver algo que muy importante, que es algunos aspectos a considerar como tal en este tema. Es la época también donde trasciende el peso de la razón frente a la fe. Entonces es la época del desarraigo de los dogmas de la iglesia frente al racionalismo del filósofo Descartes, el empirismo que enfatiza la experiencia, que ata la experiencia al conjunto o al conocimiento opuestos a la razón y al racionalismo. Es tiempo en que se llega a promover entonces lo experimental y las observaciones. Y ya para esta época se conoce la teoría heliocéntrica de Copérnico frente a la teoría tolemaica del geocentrismo, donde Copérnico plantea que el Sol es el centro, digamos, del sistema, mientras que la errada teoría tolemaica planteaba que era la Tierra el centro del universo. Acá tenemos entonces un breve resumen, mejor dicho, de la Real Academia de Ciencias de París, como se le conocía en aquella oportunidad. Y esto viene entonces, entre lo fundamental, tenemos que contribuir al progreso de la ciencia y de sus aplicaciones, promover la vida científica, promover la enseñanza de la ciencia, transmitir los conocimientos, favorecer la colaboración internacional y asumir la función de asesoría y consultoría. Sin embargo, podemos referirnos a las palabras del profesor Wolfgang Porges, quien dice que por iniciativa de la Academia de Ciencias de Francia, la Academia de Ciencias de Francia asumió el papel protagonista de la geodesia en los siglos XVII y XVIII. Es muy importante el tema que estamos tratando en este momento. Luego viene ya una síntesis histórica de la Academia de 1666, cuando es fundado con el reino de Luis XIV, y posteriormente en sus diferentes cambios, redimensiones, todo esto hasta la misión actual de la Academia de Ciencias, cómo está funcionando. ¿Cuáles serían entonces los avances para la época? Los avances para la época vemos en primer lugar a Copérnico, que ya ha desarrollado su teoría heliocéntrica, que sirvió de base para que más tarde Galileo, Kepler, Tycho Brahe pusieran los cimientos de la astronomía moderna. Y además tenemos a Kepler, quien perfeccionó el modelo de Copérnico y calculó las órbitas exactas de los planetas, esas órbitas denominadas órbitas elípticas. Tenemos además a Galileo, que es uno de los que investiga y trabaja con el telescopio, inventa un telescopio mucho más preciso y exacto en cuanto a la visión para ver los planetas y estrellas. Cuestiona la teoría tolemaica respecto al geocentrismo, ¿verdad? Los primeros experimentos con el péndulo, que esto va a ser un gran avance, descubre las lunas de Júpiter y la fase de Venus, y como profesor imparte la teoría heliocéntrica, que le costó, bueno, casi la vida, considerando la Inquisición que aún existía en esa época. Debemos recordar en este caso pues, a Giordano Bruno, todo el sufrimiento hasta que, bueno, falleció por efecto de la misma Inquisición. Y es pionero del método científico experimental. Otro avance fundamental que tenemos acá es la obra de Newton, principalmente en los principios matemáticos de la filosofía natural, que va a ser la obra, digamos, más importante y para la época que va a dominar todo el conocimiento, digamos, científico en cuanto a lo que se refiere a la forma de la Tierra. Y además tenemos también el viaje de Magallanes y el Cano, como les decía, que ya alrededor del mundo, que viene entonces a confirmar que la Tierra es redonda. Otro avance es que ya se conoce para el siglo XVIII la triangulación geodésica como una técnica para la determinación de posiciones. Y esta triangulación es simplemente la medición de ángulos para obtener coordenadas
por medio de unas bases geodésicas que las vamos a ver luego. Ahora bien, el problema. ¿Cuál era el problema entonces en cuanto a la forma de la Tierra que se estaba planteando? Ese era el problema. El problema era la forma de la Tierra. Y para ello teníamos dos concepciones diferentes. Y por un lado estaba la teoría newtoniana, que decía que la Tierra era achatada en los polos y abultada en el ecuador. La teoría contraria era liderada por René Descartes y los Cassini, que eran los que trabajaban en el Observatorio de París. Entonces, uno por un lado con el elipsoide oblato, como se le conoce el de Newton, y el elipsoide prolato, como se conocía el elipsoide de Cassini. Uno planteado de acuerdo a la teoría de la gravedad y Cassini de acuerdo a sus mediciones geodésicas que había realizado, y viene, de cierta manera podemos decir que es un enfrentamiento, pero sí una discordia entre la Academia inglesa y la Academia francesa. Sin embargo, vamos a ver por otro lado las palabras del filósofo Raúl Hernández Asensio, quien da una visión muy importante de esta controversia. Dice, ninguna controversia implica tantas pasiones en la primera mitad del siglo XVIII. Detrás de cada hipótesis se alinean celos personales, ambiciones, conflictos generacionales y procesos de conformación de estilos nacionales diferenciados de prácticas científicas. Esto lo dice él en su libro El matemático impaciente. Entonces, vemos claramente cuál era el problema planteado y que vamos a tratar en el transcurso de esta ponencia. Premisas. ¿Cuáles eran las ideas, lo anterior, o qué hacía sospechar, ¿verdad?, que la Tierra era achatada? De una o de otra manera. Tenemos en primer lugar los trabajos de Jean Picard, que en 1669 y 1670 mide un arco de meridiano entre París y Amiens, al norte. Y es la primera, digamos, triangulaciones que se miden con mucha exactitud. Por otro lado, Jean Richard en Cayena, aquí en la Guyana francesa, ve la disminución del péndulo del periodo en Cayena, en que él asume entonces esa disminución a la pesadez, no a la presión gravitatoria, sino a la pesadez como se le definía en esa época, y que en Cayena es menor que en París. Clairaut, quien tuvo como precursores a Huygens y a Newton, también igualmente atribuye a la teoría de la gravedad el acortamiento del péndulo para poder calcular o que se haga igual a esa pesadez que se está midiendo en París o en Cayena. Newton deduce entonces mediante el péndulo que la forma de la Tierra debía ser un esferoide ensanchado por el ecuador y achatado en los polos. Eso lo define en la ley de gravitación universal, que serían las premisas fundamentales, partiendo de las tres leyes fundamentales de la física de Newton, que son la ley de inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la de acción y reacción. Entonces, Newton escribe, dice, los ejes de los planetas son menores que los diámetros trazados perpendicularmente a los ejes. Está diciendo que la Tierra es achatada entonces en los polos y abultada en el ecuador. Sin embargo, además de todo, los científicos franceses como Maupertuis, Clairaut y Condamine, apoyados por Voltaire, que aunque no es científico ni es geodesta, sino es un filósofo, respaldaron la teoría newtoniana y concluyen además en realizar nuevas mediciones. Esa sería la forma de dilucidar y solucionar este problema. Sin embargo, en 1733, ya Cassini es encargado de reprender los trabajos necesarios para la elaboración de la Carta de Francia y determina entonces medir en 1733 un paralelo, ya no un arco de meridiano, sino un arco de paralelo de París a Saint Malo, y también o el otro paralelo, el otro arco de paralelo que sigue, que es de París a Estrasburgo, conocido estas partes de las mediciones en esta región como el
el paralelo de París. Entonces, entre estas dos, vamos a llamarlas teorías o ideas, la polémica se incrementa. Entonces, tenemos acá el arco de Saint-Malo a París, de París a Estrasburgo. Y desde Dunkerque acá, Bertiñán, vamos a ver todo el arco de meridiano medido en este sentido, que luego va a dar nombre a la parte de la geodesia que se desarrolla en este sector. Otra premisa es que los arcos medidos reducidos al paralelo de París concluyen que la figura de la Tierra es alargada hacia los polos. Pero Newton continúa con la misma idea de que no, esto no puede ser porque, y se basa en la longitud del péndulo en el periodo efectuadas por Richter en Cayena. Entonces, aunque las mediciones de Cassini determinan que la Tierra es achatada en el Ecuador y abultada en los polos, entonces podemos decir que ya Cassini tiene el primer gol, ¿verdad? En contra del partido del equipo de Newton. La solución. Entonces vamos a ver cuál es la solución que se plantea en esa época. Simplemente, para 1735, la solución es enviar dos comisiones. Una al Perú, de esa época, aunque actualmente es el Ecuador, porque Ecuador pertenecía al virreinato del Perú, a una latitud de 0 grados, y a Laponia, que es parte de Finlandia, es parte de Laponia, a una latitud de 66 grados. O sea, digamos por acá, muy próximo o coincidente con el círculo polar ártico. Acá vemos las dos expediciones. La de Laponia se va a desarrollar entre 1736 y 1737, mientras que la de Ecuador va de 1735 a 1744. Pero además, en este trabajo vamos a observar también y hablar de los resultados de la medición del meridiano de París. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Simplemente es medir un arco de 1 grado sobre el meridiano, considerando entonces que y el otro grado cerca al polo. Si las distancias, la dimensión de este arco de meridiano es mayor en el polo que en el ecuador, coincidiría entonces con la teoría de Newton. Y además, este evento va a ser entonces la mayor aventura científica jamás emprendida hasta el momento. Entonces, ya se conoce la técnica de la triangulación geodésica, que como dije hace rato, no es más que la medición de los arcos internos de los triángulos, de la cadena de triángulos compuesta en esta red, y algunas distancias para dar la escala. Entonces, la triangulación geodésica ya en 1615 la efectúa el holandés Snell. Esta es la primera triangulación precisa. Además, los Cassini, a lo largo de todos sus trabajos en el Observatorio de París, también la utilizan y es utilizada para el primer mapa nacional construido sobre fines exactos. Entonces, a finales del siglo XVIII, otros países comenzaron a establecer las redes de triangulación para los mapas de sus países, que luego no viene a ser más que el control geodésico básico nacional de cada uno de estos países. Entonces, vamos a hablar primero de la expedición a Perú, a Ecuador, y va a estar integrada por este personal, por Luis Godin como un astrónomo geodesta, Pierre Bouguer, también como astrónomo matemático, Charles-Marie de la Condamine, un científico y también geógrafo, y los españoles Jorge Juan y Santa Cilia y Antonio de Ulloa y de la Torre. Estos dos españoles, ellos entran en la expedición porque cuando vienen de París, van a España a pedir autorizaciones y permisos para
venirse a trabajar en esta parte de América. Y yo le dije, bueno, sí, no pueden ir, pero se llevan a este par de, ellos trabajaban con la parte marítima, ¿no? Eran oficiales de marina de la Armada Española. Y Pierre Bouguer es el mismo señor conocido por las anomalías de Bouguer que integran en la determinación del geoide. Para que vean por dónde viene más o menos esta parte del geoide y vinculado directamente a la geodesia. Entonces, esta expedición a Ecuador, el objetivo lo describe el mismo Jorge Juan en su obra. Dice, el principal fin que nos llevó a los reinos del Perú, como tengo dicho, fue la determinación de la figura de la Tierra. Entonces se elabora un cronograma, ¿verdad? Un cronograma de ejecución parecido a los cronogramas o diseño de actividades de cualquier proyecto geodésico, que consiste en la planificación, la exploración o reconocimiento, construcción de señales, las mediciones, los cálculos y conclusiones. Esa es, digamos, la etapa que ellos diseñan para la ejecución. Esto también va a ser válido a la expedición que vamos a hablar luego, que sería la expedición de Laponia. La planificación no es más entonces que los traslados, las instrucciones, métodos y procedimientos. Esto ya fue entonces realizado por los académicos ya en París. La exploración es el reconocimiento o la visita técnica a cada uno de los sitios en los cuales se van a ubicar los vértices de los triángulos pertenecientes a la cadena de triangulación. Entonces, considerando que las elevaciones, repito, que como son métodos visuales, pues entonces se va a necesitar la visión o que todos los puntos, al menos en los triángulos, sean mutuamente visibles. Luego también se reconoce la parte de lo correspondiente a las bases geodésicas. Ellos colocaron dos bases geodésicas, una en las cercanías de Quito y el otro en las cercanías de Cuenca al sur. Y los sitios de apoyo, lógicamente, pues tendrían principalmente en Quito, en Cuenca y algunos por allí en Riobamba, La Tacunga. Pero aquí vemos entonces, esta sería la forma de la cadena de triangulación. Considerando que en Quito, entre Quito y Cuenca, pues aparecen hacia ambos lados la cordillera oriental y la cordillera occidental. Y sobre estas elevaciones es que se diseña entonces la triangulación, donde tenemos algunas alturas significativas, como el Pichincha, el Chimborazo y otras elevaciones importantes. La construcción de señales las tenemos entonces acá de esta manera, que no es más que los sitios o las marcas o monumentos, señales que van a representar cada uno de los puntos. Esto lleva entonces un enorme trabajo, que es la construcción de esos monumentos en cada uno de los vértices. Las mediciones geodésicas que se van a realizar entonces, las magnitudes de ángulos, distancias y gravedad. En cuanto a los ángulos, vamos a tener mediciones de ángulos magnéticos con la brújula y también ángulos medidos por medio de geodesia y también de utilidad para la astronomía, medidos con cuarto de círculo, que era el elemento más importante o más preciso de esa época, y hubo de construir entonces un círculo de 18 piezas para las observaciones astronómicas. Distancias, tenemos distancias directas, es la tuesa, que era la unidad de medida. Sin embargo, la tuesa patrón va a ser como las posteriores cintas ímpar, que van a ser, serían entonces la parte correspondiente a las mediciones de distancias horizontales con el fin de darle la escala a esta red. Y luego tenemos las distancias indirectas, que es por medio de la misma triangulación, que luego las
las bases son medidas directamente, entonces se corrobora por medio de cálculos que deben de coincidir ambas magnitudes, y la gravedad por medio de mediciones del péndulo. Las medidas de longitud, tenemos entonces que para esa época se manejaba la tuesa, aproximadamente casi 2 metros, equivalía cada tuesa, y cada pie 32.48 centímetros, no los 32.28 como es actualmente. También tenemos la pulgada francesa de 2.707 centímetros y no los famosos actuales 2.54. Y la línea, ¿verdad? Cada línea, que actualmente cada línea es 1 milímetro, acá los tenemos como un valor de 2. En cuanto a las medidas angulares, se utiliza el sistema sexagesimal, donde 1 grado de círculo equivale a 360 grados, ¿verdad? Y cada grado equivale a 60 minutos, y cada grado va a contener entonces 3.600 segundos. Esa es la manera de medir la nomenclatura de los grados, que actualmente es la misma, eso no ha cambiado en lo absoluto. Tenemos acá en la base geodésica de Yaruquí y la base geodésica de Tarqui, vamos a ver entonces estas medidas por medio de la tuesa patrón, unas 2 bases, una al norte, una al sur, van a ser medidas, y cuando salen estas medidas hasta por medio de la triangulación se va a conformar esta distancia con las existentes medidas con mediciones directas. Vemos acá las distancias de 12 kilómetros y base de 10 kilómetros. Entonces, vemos aquí lo correspondiente a lo que es la triangulación, simplemente para darle escala a la red. Por eso que se necesitan una distancia, al menos una distancia conocida. Esto tuvo muchos problemas por los desniveles del terreno, a pesar de que se realizó sobre superficies planas. Y los instrumentos, tenemos la tuesa patrón y las varas para medir horizontalmente esas distancias, 2 equipos de trabajo en dirección contraria y 12 series de los ángulos. La medición de ángulos se hizo con 12 series cada ángulo. Esto, si no se cumplió en las triangulaciones posteriores, hasta, yo diría que hasta 1988, 89, que estuvo se realizaban triangulaciones, pero con 16 series para cada ángulo. Tenemos las fechas de ediciones de esta base. Y el cierre, vamos a ver entonces, en dos direcciones. Uno iba midiendo en un sentido y otro grupo, otra comisión, en sentido contrario. Vemos aquí las diferencias de la base, al menos la de 12 kilómetros. La diferencia está por allí, tal vez por aquí unas 2 y poco más de pulgadas. O sea que estaba muy bien medido. La base Yaruquí en Quito y la base Tarqui en Cuenca, vamos a ver entonces la coincidencia, o sea, casi coincidencia de las mediciones, entre la base de Cuenca de 0.28 tuesas. Cada tuesa es el doble, estaríamos hablando aquí de 40 centímetros, y aquí en la base de Quito, 2 metros. Pero estamos hablando que es una precisión bastante buena, considerando las herramientas técnicas y procedimientos. Equipos de trabajo para medir cada base de 26 jornadas, es decir, 26 días. Los instrumentos que se utilizan entonces para la comprobación de las bases y también de los mismos ángulos, tendremos el cuarto de círculo, que es el instrumento más avanzado de la época, que dio a finales del siglo XVIII, contribuyó a lo que sería lo más exacto, que sería el círculo de Orga. Entonces, la fase de medición, pues, para la triangulación simplemente era sobre las máximas elevaciones de la cordillera occidental y de la cordillera oriental, porque en este caso eran métodos visibles y aquí podemos verlo. Y
Le coloqué esta foto de 1950 y algo por allí, donde por medio de una triangulación esto aún no había cambiado en lo absoluto, ¿no ves? Después de 250 años todavía veníamos utilizando la misma tecnología en cuanto a procedimientos y métodos. Claro, lógicamente, aquí en vez de tener un círculo tenemos un T3 o un T2 al menos. La medición de los ángulos, esa cadena va a tener 33 triángulos entre Yaruquí y Tarqui, 340 de distancia, 3 grados prácticamente. La idea era medir uno, pero considerando que los problemas que tuvieron, las montañas, las elevaciones, todo aquello, decidieron entonces extender el trabajo del proyecto a 3 grados. Las mediciones, observaciones astronómicas se van a realizar porque lo que sería después como las estaciones Laplace de orientación de la red, van a calcular la distancia directa desde entre ambos extremos de la red. Y para este caso tenemos el cálculo de la longitud, que se realizó por medio de las inmersiones o emersiones de los satélites de Júpiter y los eclipses de la Luna, simplemente utilizando el triángulo esférico de posición, donde cada uno de estos vértices sería el polo norte celeste, el otro sería el cenit del observador y el otro es ubicado por la posición del sistema, del astro o estrella, como tal, considerando siempre el triángulo esférico de posición. Las observaciones de latitud se realizan entonces con altura circunmeridiana y no se realizaron con el cuarto de círculo, sino con un observatorio que debió ser construido directamente porque el que llevaron no se dañó con el tiempo, los traslados, todo esto, entonces tuvieron que construir uno nuevo acá. Y aquí vemos estas dimensiones, este señor aquí agachado, observando hacia las estrellas, midiendo entonces ya sea el ángulo cenital para la determinación de los valores de latitud y longitud. Estas mediciones serían entonces corregidas por la refracción astronómica, paralaje y la aberración y diámetro del Sol, como siempre se acostumbró hasta el siglo pasado. Y vemos entonces acá las comprobaciones. Ellos necesitan hacer comprobaciones y para que vean la calidad de las mediciones como algo importante, vemos los ángulos medidos en cada uno de estos vértices y vemos los cierres. Para completar los 180 grados, que sería la sumatoria de los ángulos internos, tenemos acá 13 segundos para completar los 180 grados. Por acá tenemos 53 segundos por encima, por arriba de los 180. Aquí tenemos 12 segundos. Esto es en los triángulos iniciales. En los 3 triángulos finales tenemos entonces por acá tal vez como unos 5 segundos y medio. Por acá tenemos 17 segundos y medio por encima. Y acá tenemos unos 12 segundos por debajo. Luego estos ajustes eran compensados. Recuerda que no tenían métodos exactos de compensación. Los mínimos cuadrados había que esperar para que Gauss y Legendre hiciera su teoría. Sin embargo, era muy empírica esta corrección. Simplemente si ellos sospechaban que algunos de estos ángulos había sido mal medido, entonces esta diferencia se la sumaban directamente. Cuando no, entonces este error de cierre simplemente lo dividían entre 3 y a cada uno le hacían la suma algebraica a los triángulos correspondientes. Los cálculos entonces tenían, además de la triangulación, la medición de los cálculos de esos lados, era la reducción al horizonte, ¿ves? Y al nivel medio del mar, además de esto. Pero entonces se necesitaba una teoría de errores. Y esa teoría de errores pues, no sería sino hasta el siglo siguiente, el siglo XIX, cuando ya, como le dije hace rato, Gauss y Legendre, entonces ellos harían la teoría al menos la primera, que sería el de mínimos cuadrados.
Las dificultades, teníamos muchas dificultades, tuvo esta expedición. Accesos difíciles por los vértices ubicados sobre 3.800 metros, nieves perpetuas, temperaturas extremas, nubes, desprendimiento de rocas, tormentas, enfermedades, robo y destrucción de señales. Colocaban las señales y cuando iban a medir, pues ya no existían. Los indígenas a medias jornadas se devolvían o se iban. Accidentes, problemas económicos, ausencia de fondos y cambios de ubicación de las señales. Rivalidades internas, todos los integrantes de la academia o los académicos comenzaron muy disgustados entre ellos debido a los mismos desacuerdos que tenían. Era tanto el desacuerdo que tenían que cada uno de ellos se fue por rutas diferentes. Desacuerdos logísticos, situaciones graves. Aquí en Cuenca pues, fue asesinado por uno de los habitantes de Cuenca, los habitantes, Jan Sinergis, que era el médico de la expedición. Y el problema local era la hostilidad de los habitantes de estas ciudades. Tenemos entonces, por otro lado, la expedición a Laponia. Laponia era conocida en aquella fecha lo correspondiente a lo que hoy es Noruega, Suecia, Finlandia y parte de Rusia. Eso es lo que se denomina Laponia. Y esta expedición entonces va, mientras que la de Ecuador tarda 9 años, la de Laponia tarda menos de 8 meses exactamente, creo que fue. Pero vamos a decir que tarda 1 año, de manera muy rápida. Fue ejecutada y desde 2 sitios, así como allá era en Ecuador, era Quito y Cuenca, aquí son Quitis y Otornio, como se conocía en la bibliografía de esa época, y era a lo largo de este río que circunda por acá, allí va a estar entonces la red de triangulación. Y se ve mucho mejor la red de triangulación en la actual Finlandia, y solamente van a medir 8 triángulos. Tenemos el mapa elaborado en aquella fecha, y solamente van a medir 8 triángulos. Esta expedición va a ser entonces, va a ir bajo la jefatura de Pierre-Louis Maupertuis, y también más tarde Alexis Cloro, el célebre geodesta posterior, que va a contribuir con la geodesia de una manera bastante importante. Tiene por ejemplo también entre Celsius, este mismo de la escala, el que inventó la escala de grados Celsius. Y acá van a medir solamente una base de 14.44 kilómetros entre 2 grupos de medición. Estos grupos, cuando comparan los resultados entre las bases, vemos que la diferencia es apenas de 4 pulgadas. O sea, vean la calidad de las mediciones en esa oportunidad. Este es un símbolo importante, aunque existe allá en Finlandia, donde se inició uno de los extremos de la cadena de triangulación en Finlandia. Y la medición, como les dije, sería equivalente de 14.44 kilómetros a 7.406.86 toesas. Si se omite medir la segunda base de comprobación. Ellos fueron muy criticados por no haberla realizado. Y mientras que en Quito teníamos, en Perú teníamos, en Ecuador digo, teníamos diferencias o alturas hasta de más de 4.000 metros, apenas los desniveles aquí no llegaban. La máxima elevación de Antales por allí unos 150 metros. Entonces tenemos la primera serie de estas mediciones, como les dije, y la diferencia de hace rato, que les mencioné hace rato, era apenas de 4 pulgadas. Las mediciones, siempre igual que se evitaba que no fuese ángulos inferiores a 30 grados cada uno de los ángulos. Otro triángulo en 63 días. Cada ángulo fue observado varias veces
la medición de los ángulos internos, y el arco no fue de 3 grados como en Ecuador, sino 57 minutos, 27 segundos. O sea, faltó algo así como un poco más de 2 minutos y un poco más para completar el grado. Y el cierre al horizonte, mientras que en Quito hicieron el cierre interno, que la sumatoria de los ángulos sea siempre igual a 180, aquí hicieron el cierre externo, ¿verdad? Entre la sumatoria del ángulo interno más el ángulo del cierre al horizonte, pues debería cerrar en 360 grados. La medición entonces de ángulos, como repito, se evitaban siempre los ángulos menores a 30 grados. Sin embargo, cuando se revisa toda la hidrografía y toda la parte de las mediciones, hay algunos ángulos por allí menores a 20 grados. Por ejemplo, en este caso tenemos los cierres, dice un ángulo de 9 grados. Aquí tenemos otro ángulo de 22 grados. Claro, eso era producto, no era porque ellos querían hacerlo, sino era producto de la misma la visibilidad mutua entre los puntos. Tenemos aquí un cierre de 6.7 segundos, aquí por encima de 2.9 segundos, aquí tenemos 18.9 por encima y 21.3 por encima de los 180 grados. Estoy de acuerdo a la publicación de Masper Twist que elaboró después a su regreso de la expedición. El meridiano de París. En la tercera oportunidad, la primera oportunidad sería entonces la ocasión, sería Ecuador, la segunda Laponia y la tercera sería el meridiano de París. Aunque no vamos a hablar también de mediciones realizadas fuera del siglo XVIII, pero muy importante lo que se obtiene con el meridiano de París de Dunkerque a Perpiñán, atravesando todo lo que es Francia y hace, como les dije, tuvieron que realizar aquí 3 bases geodésicas y también midieron un arco de paralelo que lo midió Cassini, de Saint-Malo a París, de París a Estrasburgo. Entonces, Picard, entre 1669 y 1670, mide entonces el arco de meridiano de París a Amiens, obteniendo un valor de 57.060 tuesas con 111 kilómetros aproximadamente, con 13 triángulos. Luego viene una segunda medición del arco de entre 1700 y 1701, esa repetición, pero ya con la utilización de 3 bases geodésicas que entonces ya ellos, el arco de Cassini, pues ya demuestran que ciertas fallas, equivocaciones. Entonces, este arco de Cassini, el arco de Dunkerque a Perpiñán, sería medido 2 veces, pero calculado 3, si se le suma, 3 veces se le suma el cálculo y las correcciones que le hicieron a todo lo que había medido Cassini, por aberración de la luz, percepción del equinoccio, la refracción, y obtuvieron ellos entonces un valor de 56.926 tuesas, equivalente a 110.892 metros, que es lo correspondiente aproximadamente a 1 grado de longitud sobre el meridiano. El arco Dunkerque a Perpiñán demuestra los errores de Picard, ¿verdad? Y los errores de Cassini indirectamente, y concuerda las longitudes de las bases medidas, o sea, la base de comprobación, entre las realizadas con medidas directas y las calculadas por triangulación. Y tenemos entonces, cuando ellos regresan a París, los académicos que estaban en Laponia, lo primero que hicieron fue calcular el meridiano de arco. Y ya tenían entonces el meridiano de arco en París, es decir, de sur a norte, a una latitud de 45 grados y una de 66 grados. Tenemos entonces que verifica que efectivamente, ¿ya?, aumenta el grado
de distancia, meridiano de norte a sur, lo que ya entonces por esa rapidez, dice Mappertuis en 1738, apenas regresa, desde donde vemos que la Tierra está considerablemente achatada hacia los polos. ¿Ve? Entonces, este ya sería partidario del equipo de Newton. Entonces, si mete este gol, ya los estudios quedarían empatados por los momentos 1-1 con un gol en el último del primer tiempo. Los impactos científicos tenemos entonces, de todo este enorme trabajo que se hizo, es a partir de esta época cuando la geodesia clásica se estructura de manera, vamos a decir, nacionalmente en lo que sería posterior. Luego, el control geodésico básico nacional. Y es la primera expedición científica internacional de la historia e inicia hasta el presente la cooperación geodésica internacional que continúa. Por ejemplo, actualmente tenemos la cooperación geodésica entre los países para el establecimiento de determinación y mantenimiento del marco de referencia para Europa. En América tenemos a CIRGA, que es el marco, ¿verdad?, de referencia geodésico para América, así mismo igual como los proyectos geotectónicos aplicados, que sería el Central and South America, el proyecto CASA, que determinaba los movimientos tectónicos allí entre la placa del Caribe y la placa suramericana, el proyecto COCONUT, también desarrollado por el National Site Foundation, el Central Andes Project, en cooperación entre Perú, Argentina, Chile, y el proyecto Caribe también desarrollado en el Caribe. Esto va a dar entonces, ya se conoce, conociendo la forma elipsoidal de la Tierra, viene lo que yo digo, la competencia de los elipsoides. Aquí ya comienza desde 1830 con el elipsoide de Airy hasta el más reciente, el GRS80, dado en 1967. Tenemos entonces ese grupo de elipsoides. Otro va a ser sobre que todos esos estudios que se realizaron vienen a conformar y a determinar las anomalías de Bouguer que él observó allá en Ecuador, donde demostró la atracción gravitatoria, ¿verdad?, de las grandes masas terrestres por efecto de las mismas cordilleras. Entonces, viene luego la gravedad normal sobre el elipsoide, todo lo correspondiente a la definición de densidades de la anomalía de Bouguer, y para determinar finalmente todo lo que llama la anomalía de aire libre, la anomalía de Bouguer directa y la anomalía topográfica, que viene entonces con el apoyo de Stock en esa integral que viene entonces a determinar y que es utilizado para aquellos que calculan modelos geoidales. Todo esto va como un resultado muy importante, va a empujar o va a hacer que en el siglo siguiente y a finales del siglo XVIII surjan lo que podemos decir los rockstars de la geodesia para el siglo siguiente, comenzando con Gauss y Legendre, con su método de los mínimos cuadrados, tan importante. Viene además Helmer con su famosa transformación entre marcos de referencia. Georg Gregor Stock con la integral que lleva su nombre, y Laplace, parte de geodesia, podemos decir que con la ecuación de Laplace que se va a utilizar a lo largo de todos los años como las estaciones Laplace, en los cuales se van a orientar las cadenas de triangulación. Todo esto va a producir un enorme material científico, geodésico tan importante por Bouguer, Jorge Guane y Antonio Ulloa, Clairaut, Maupertuis, Baudin, todos ellos van a crear mucha información importante para el desarrollo de la geodesia. Entonces, por lo que como el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, yo diría tal vez que entonces el siglo también va a ser el siglo de las luces geodésicas. Conclusiones. Tenemos que la gravimetría allí
por efecto de los experimentos realizados en Ecuador, en Francia y en Laponia, se demuestra entonces que la gravedad aumenta desde el Ecuador, en aquel famoso número de, creo que es algo así como 978 en el Ecuador, el teórico, hasta 983 en los polos. Y cada uno de estos expedicionarios que llevaron a cabo su trabajo en sus publicaciones, pues todos concluyen en lo mismo, que las distancias aumentan hacia el norte, que la Tierra es un elipsoide. Y tenemos entonces como conclusión final muy importante los tres valores que quedaron para la historia para demostrar que la figura de la Tierra es un elipsoide. En el Ecuador a 0 grados, en el meridiano de París a una latitud de 45 grados y en Laponia a unos 66 grados. Con estos valores que lo vemos acá, 110.892, 111.153, 111.948. ¿Cómo se demuestra? La longitud del grado, ¿verdad?, aumenta de norte a sur. Entonces, los calculistas de esa época, sin embargo, Newton fallece en 1727. Aquí estamos hablando de 1744, 45, por acá. Pero imagínense la enorme satisfacción que hubiese tenido Humboldt con estos números, demostrando lo que él había dicho en 1687. Los ejes de los planetas son menores que los diámetros trazados perpendicularmente a los. Esto lo es en su principios matemáticos de la filosofía natural. Sin embargo, Newton siempre dicen que fue un hombre de poca sonrisa, amargado, como decimos allá en Maracaibo, y un hombre de un carácter un poco difícil, pero Voltaire, François-Marie Arouet, Voltaire viene entonces con ese humor, con esa ironía, que siempre lo caracterizó. Dice, de acuerdo a estos resultados, han confirmado en lugares lejanos y aburridos lo que Newton descubrió sin salir de su casa, el gran Voltaire. Tal vez Newton, cuando vería, si llegase a observar estos números, este cuadro, más lo dicho por Voltaire, con seguridad que hubiese sonreído. Han confirmado en lugares lejanos y aburridos lo que Newton descubrió sin salir de su casa. Y así se demuestra entonces la teoría de elipsoidal de la forma de la Tierra. Y con este, vamos a decir que sería el segundo gol a favor del equipo de Newton, para que gane 2-1 al equipo de los Cassines y Descartes. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Bien, Por acá. muy bien, estimado Napo. Ha sido una exposición muy bien detallada de cómo evolucionó el conocimiento de la dimensión del planeta Tierra y sus características geométricas, para decir que hoy en día estamos con los métodos modernos geodésicos afinando la determinación de la forma y dimensiones que tiene el geoide como cuerpo representativo físico natural de lo que es el planeta Tierra. Hay algo que es interesante también anotar como consecuencia de esta muy sabia exposición. Tenemos los países americanos un compromiso histórico con la geodesia. Nuestros territorios han sido delimitados y auxiliados en esa delimitación con actividades de campo que han dado origen a posicionamientos astronómicos
soportados en el meridiano de París en aquella época, por cuanto fueron la mayoría realizadas en la primera mitad del siglo XX, para determinar que la posición de los detalles puntuales que definen los límites terrestres entre las naciones. Si hoy en día vamos a recurrir a los valores obtenidos y que están reflejados en los documentos oficiales, vamos entonces a tener algunas discrepancias físicas, numéricas, geodésicas, con los valores actuales que podemos obtener. Por lo tanto, eso nos plantea que tenemos que revisar un poco los métodos que fueron aplicados en aquella oportunidad para cuantificar la real ubicación numérica que representa el valor de coordenadas geodésicas de cada punto limítrofe. Por eso creo que tenemos un compromiso, los geodestas de esta generación, que estamos utilizando las modernas tecnologías satelitales, para entender, comprender cuál va a ser la discrepancia que vamos a detectar o a obtener en cada sitio que vamos a ocupar en el reconocimiento de cómo fue definida y demarcada y escogida y demarcada las líneas fronterizas entre nuestros países. Yo creo que tenemos que comprender estos hechos históricos para poder entonces satisfacer los resultados que vamos a obtener con la aplicación de las técnicas satelitales de posicionamiento geodésico cuando algún día tengamos que repasar, reconstruir y replantear, reubicar los puntos limítrofes de nuestros territorios. Así es. Tiene allí profesor, todas estas mediciones astronómicas que se han realizado, sobre todo en la parte de los límites correspondientes entre los países, recuerda que eran correas astronómicas, ¿no? Y de esa manera, pues, ya habrá muchas diferencias, lógicamente, y de hecho las hay, pero actualmente todo esto se está mudando en sistemas nuevos sistemas de referencia, todo esto, pero sin embargo, todavía quedan por ahí algunas, como usted dice, algunas cosas, faltan cosas por hacer. Sí, así es. Tenemos entonces que trabajar con los resultados del futuro para analizar bien cuáles fueron los resultados en el pasado. Sí. Bueno, creo que ha sido una exposición muy ilustradora para nuestros colegas ingenieros y estudiantes de ingeniería geodésica que tenemos entonces esparcidos en nuestro territorio. Muchas gracias, estimado Napoleón, por esta muy sabia y magnífica exposición. Dejamos entonces que vamos a tratar de buscarle respuestas a las preguntas que nos han llegado a través de la plataforma. Muchas gracias. Gracias por su presentación, ingeniero Napoleón, excelente, y gracias al profesor Morón por su participación. Les recuerdo que si tienen comentarios o preguntas, las pueden dejar en la sección de comentarios, colocando por favor su correo electrónico para contactarlos. De parte del equipo Sigma, quiero agradecer al ingeniero Napoleón y al profesor Morón por sus presentaciones, también al equipo que ha hecho posible este evento, estando atentos a cada detalle. Espero haya sido del agrado de todos ustedes. Antes de dar por concluido este webinar, quisiera invitarlos cordialmente a estar atentos a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube Sigma Red Global y a escribirnos a nuestro correo electrónico info@sigma.xyz para que no se pierdan ningún detalle de nuestros próximos eventos. Esperamos que nos volvamos a ver pronto. Me despido de ustedes y que sigan conectados con Sigma, la red global. Un saludo y muchas gracias.